Saludos participantes, vamos a presentar en esta ocasión el tema la poesía. Ya en la plataforma tienen ustedes las indicaciones referente a este tema, los criterios de evaluación y la rúbrica para que puedan guiarse y realizar una excelente presentación. Les pido nuevamente que lean con detenimiento cada uno de los criterios de evaluación y no pierdan puntaje en esta presentación, que es muy importante. La poesía tiene que ver con la creación, adopción, composición, dar a luz de una manera metafórica de lo que es algo nuevo, una creación, una inspiración que tiene el autor, ya sea de la naturaleza o de algún amor, alguna musa que tenga, y crean estos excelentes poemas con un mensaje cada uno de una manera especial. Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. El autor se inspira y da como resultado entonces una hermosa creación que puede estar dando a conocer un sentimiento de amor, de tristeza, de dolor, dependiendo de cuál fue la inspiración de ese poeta. La poesía puede estar escrita en verso o en prosa. Versos, que tiene que ver con la composición de las poesías comúnmente conocidas, con rima, con ritmo, con métrica, y prosa, que es la composición o la redacción que normalmente utilizamos nosotros para escribir sin ritmo, sin rima, sin medida. Veamos algunos de los criterios que se le van a tomar en cuenta al momento de su presentación declamando su poema. Recuerden que pueden elegir uno de los autores, José Martí o Rubén Darío. Verifiquen la cantidad de versos que debe tener el poema. Allí se les explica la rúbrica para que ustedes puedan presentarse. También lo que es la apariencia personal al momento en que ustedes graban su video tiene mucho que ver. La dicción es la forma en que nosotros nos expresamos correctamente, cómo se pronuncian correctamente las palabras. Hay que practicar antes de grabar el video. La voz, vamos a ver el volumen de la voz, tiene que escucharse esa voz en el video. La persona que los está evaluando tiene que poder percibir muy bien el sonido de su voz, escuchar los cambios en la voz cuando usted sube el volumen de la voz, cuando lo baja. Recuerden que la modulación tiene que ver con el cambio del volumen, tono, ritmo, pronunciación y velocidad del sonido de la voz. Vamos a un ejemplo corto en lo que ustedes puedan escuchar lo que es la modulación de la voz en Las noches claras de Gloria Fuente. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Escuchen la modulación de la voz. No es gritar, no es hablar demasiado bajo, pero sí es saber manejar el volumen de la voz. Los ademanes, todos hablamos con ademanes y tiene que ver con lo que nosotros estamos expresando. Para poder realizar los ademanes adecuados, usted tiene que aprenderse el poema, saber cuál es el mensaje de ese poema y luego usted va a poder presentarse con ademanes acordes al poema, porque no son ademanes aprendidos, sino que los ademanes van fluyendo naturalmente. Los ademanes son un conjunto de expresiones, gestos, movimientos, actitudes que una persona utiliza para comportarse en público y con las demás personas. Estos juegan un papel muy importante en nuestra comunicación diaria, pues son captados inicialmente por las personas con las que interactuamos. También los gestos. Nosotros movemos las manos, movemos el cuerpo, pero también gesticulamos con el rostro, cada una de nuestras partes del rostro. Son la mayoría de las veces movimientos involuntarios que las personas hacen cuando se comunican con otras. A veces
Sin emitir una sola palabra, ya estamos dando un mensaje. ¿Alguna vez les ha pasado que las personas dicen, ¿te sucede algo? ¿Estás triste? ¿O estás enojado y usted no ha dicho nada? Pero en el rostro tal vez se le nota. Esta circunstancia tiene lugar desde el hecho de que la mayor parte de la comunicación humana es de índole no verbal. Recuerden eso. Comunicamos a veces mucho más con los ademanes, con los gestos, que con las mismas palabras. ¿Cuáles son las partes de un poema? Las partes de un poema son el título. Dentro de lo que es la presentación de su poema, ustedes me tienen que dar a conocer algunos detalles del autor, el verso o los versos, las estrofas, el ritmo y la métrica. Veamos cada uno de ellos. Obviamente ustedes van a tener un título en ese poema, me van a dar a conocer detalles del autor. Cuando hablamos de verso, estamos hablando de cada una de las líneas del poema. Hay confusión entre verso y poesía, porque dicen un verso y piensan que es una poesía completa. Cada una de las líneas del poema es un verso. Entonces tienen que ustedes estar claros en eso. Se les pidió 20 o se les pidieron 20 versos. Ustedes tienen que saber que son 20 líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, un poema de 12 versos, porque cada estrofa está compuesta por 4 versos. Aquí lo podemos ver. ¿Qué es el ritmo? Esa musicalidad que le da al poeta, y a medida que nosotros vamos declamando se va escuchando esa musicalidad. La estrofa está compuesta por los versos. Pueden ser estrofas de 3, de 4, de 5, depende del poema. Hay estrofas hasta de 2, de un verso, eso depende. La métrica es la medida, cuántas sílabas tiene cada uno de los versos. Hay poemas de 8 sílabas, de 9, también depende de la composición del poeta. La rima tiene que ver con el sonido, la musicalidad que está al final de los versos. La similitud en el sonido, marinerito, bonito, hito, hito, rameros, marineros, eros, eros, salada, plateada, hada, hada. Cuando la rima tiene coincidencia en las sílabas, como en el caso de este poema Marinerito, se dice que la rima es consonante. Si solamente coincide ese sonido en las vocales, solamente hay coincidencia en las vocales, se dice que la rima es asonante. Veamos un ejemplo de un poema de Demetrio Herrera Sevillano que tiene que ver con lo que es las vivencias o lo que son las vivencias de los barrios marginales en nuestro país. Escuchen ustedes entonces la entonación, el cambio de la voz y las pausas que hay que realizar en el poema, porque no podemos ir corriendo en el poema, tenemos que tomar en cuenta también los signos de puntuación. Sonsos de calor y noche pasan cuartos, cuartos, cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático. Mujeres semidesnudas están lavando en el patio y pregonando los fogones un silencio cuadrilátero. Cuartos donde necia da la tos, funeral silbato. Cuartos con sus caras mustias con su exposición de harapos. La enferma se asoma y llama. La enferma se asoma y llama al viento, que no hace caso. Aprieta el zaguán oscuro, abofetea el tinaco. Y sonsos. De calor y noche pasan cuartos, 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 cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático.